todos bienvenidos a tu podcast Club de Lectura Live, porque las ideas vuelan, emprende. Con ustedes, Karin Jiménez y Sofía Badel. Hoy continuaremos con la lectura de nuestro quinto libro a analizar, Piense y hágase rico, de Napoleón Hill. Y recuerda que si te va gustando lo que estás escuchando, regálanos un me gusta en el video y dale a la campanita. Previously in the podcast live. Haciendo un refrescamiento con la información que leímos en el episodio anterior. Apóyate en el poder de tener un equipo maestro. Dos cabezas piensan mejor que una. Trabaja en armonía con personas que te complementen para tener éxito. Ten un plan, una estrategia, conquista y obtén la riqueza como quien enamora a una persona para establecer una relación. Ahora vamos con el capítulo número 11. El misterio de la transmutación del sexo. Interesante tema para iniciar en la semana, el lunes. El 10º paso hacia la riqueza. El significado de la palabra transmutar es, en el lenguaje simple, el cambio o la transferencia de un elemento o una forma de energía a otro. La emoción del sexo crea un estado mental, debido a la ignorancia sobre el tema y a las inadecuadas influencias a las que la mayoría de las personas han estado expuestas en su adquisición del conocimiento sobre el sexo. Este estado mental generalmente se asocia con el físico y las cosas esencialmente físicas han predispuesto en gran medida a la mente. La emoción del sexo esconde 3 posibilidades constructivas que son las siguientes. 1. La perpetuación del género humano. 2. El mantenimiento de la salud como agente terapéutico no tiene equivalente. 3. La transformación de la mediocridad en genialidad por medio de la transmutación. La transmutación del sexo es simple y fácil de explicar. Significa el cambio mental del pensamiento de expresión física en pensamientos de otra naturaleza. El deseo sexual es el deseo humano más poderoso. Cuando uno está motivado por este deseo, desarrolla una agudeza de imaginación, coraje, fuerza de voluntad, persistencia y capacidad creativa desconocido para él hasta el momento. Tan fuerte e imperioso es el deseo de contacto sexual que los hombres ponen en riesgo su propia vida y reputación para satisfacerlo. Cuando se denomina o se redirige hacia otras áreas, esta fuerza motivadora mantiene todos sus atributos de agudeza de la imaginación, coraje, etc., que puedan usarse como poderosas fuerzas creativas en la literatura, arte o en cualquier otra profesión o vocación, entre las que se incluyen, por supuesto, la acumulación de riquezas. La transmutación de la energía sexual exige el ejercicio de la fuerza de voluntad, pero la recompensa hace que merezca la pena el esfuerzo. El deseo de la expresión sexual es innato y natural. El deseo no puede ni debería ocultarse o eliminarse, pero debería dársele una salida mediante formas de expresión que enriquezcan el cuerpo, la mente y el espíritu de una persona. Si no se le da esta forma de salida mediante la transmutación, buscará sus propias salidas por canales puramente físicos. Un río se puede represar y puede controlar su agua durante un tiempo, pero finalmente forzará una salida. Lo mismo ocurre con la emoción del sexo. Puede sumergirse y controlarse durante un tiempo, pero su misma naturaleza hace que siempre esté buscando medios para expresarse. Si no se convierte en algún tipo de esfuerzo creativo, encontrará una salida menos loable. Afortunada es la persona que ha descubierto cómo darle una salida a la emoción sexual mediante alguna forma de esfuerzo creativo, pues con ese descubrimiento ha
ascendido a la posición de un genio. La investigación científica ha revelado estos importantes hechos. 1. El hombre que ha alcanzado mayores logros son hombres con los que la naturaleza sexual muy desarrollada, hombres que han aprendido el arte de la transmutación del sexo. 2. Los hombres que han acumulado grandes fortunas y conseguido un magnífico reconocimiento en literatura, arte, industria, arquitectura y demás profesiones estuvieron motivados por la influencia de una mujer. Detrás de un gran hombre hay una gran mujer. La investigación a partir de la que se hicieron estos sorprendentes descubrimientos se basó en páginas biográficas y de historias de hace más de 2000 años. Donde quiera que haya pruebas disponibles en la relación con las vidas de hombres y mujeres de grandes logros, han indicado de manera convincente que poseían gran desarrollo de naturaleza sexual. La emoción del sexo es una fuerza irresistible, contra la cual no puede haber una oposición como la de un cuerpo inamovible. Cuando las personas están motivadas por esta emoción, se hallan dotadas de un superpoder para la acción. Si el lector, en este caso el oyente, comprende esta verdad, entenderá la importancia de la afirmación de la transmutación del sexo que le permite a uno ascender a la categoría de genio. La emoción del sexo contiene el secreto de la capacidad creativa, la desnutrición de las glándulas sexuales, tanto de un hombre como de un animal. Elimina la mayor fuente de acción para obtener pruebas de ello. El lector, en este caso el oyente, puede observar lo que le ocurre a cualquier animal que ha sido castrado. Un toro se vuelve tan dócil como una vaca después de haberse alterado sexualmente. La alteración sexual le quita al macho, tanto si es hombre como animal, toda la capacidad de lucha que había en él. La alteración sexual de la hembra tiene exactamente el mismo efecto. Los 10 estímulos mentales. La mente humana corresponde a los estímulos mediante los cuales puede tensionarse a niveles más elevados de vibración, conocidos como entusiasmo, imaginación creativa, deseo intenso, etc. Los estímulos a los que responde más fácilmente son los siguientes. 1. Deseo de expresión sexual. 2. Amor. 3. Deseo ardiente de tener fama, poder, ganancias económicas o dinero. 4. Música. 5. Amistad con personas del mismo sexo o con personas del sexo contrario. 6. Una alianza maestra basada en armonía de 2 o más personas que se unen por un progreso espiritual o temporal. 7. Sufrimiento mutuo como el que experimentan las personas perseguidas. 8. Autosugestión. 9. Miedo. 10. Estupefacientes y alcohol. El deseo de la expresión sexual encabeza la lista de estímulos porque es el que aumenta más eficazmente las vibraciones de la mente y pone en marcha las ruedas de la acción física. De estos estímulos, 8 son naturales y constructivos y 2 son destructivos. Se han presentado aquí la lista con el fin de permitir al lector, en este caso el oyente, hacer un estudio comparativo de las principales fuentes de estimulaciones mentales. En este estudio podrá ver fácilmente que la emoción del sexo es, sin lugar a duda, el estímulo de la mente más intenso y poderoso de todos. Esta comparación es necesaria como prueba de la afirmación de que la transmutación de la energía sexual puede elevar a uno
a la posición del genio. Descubramos qué es lo que constituye a un genio. Algunos sabiondos dicen que un genio es un hombre que tiene el pelo largo, se alimenta de forma extraña, vive solo y es el blanco de los bromistas. Una mejor definición de un genio es un hombre que se ha descubierto cómo aumentar las vibraciones del pensamiento hasta tal punto que puede comunicarse libremente con fuentes de conocimientos no disponibles mediante la velocidad normal de la vibración del pensamiento. La persona que piense querrá hacer algunas preguntas respecto a esta definición de genio. La primera cuestión será: ¿cómo puede uno comunicarse con fuentes de conocimiento que no están disponibles mediante la velocidad normal de vibración del pensamiento? La siguiente pregunta será: ¿existen fuentes de conocimientos que solo estén disponibles para los genios? Y si es así, ¿cuáles son estas fuentes? Y exactamente cómo se pueden alcanzar. Ofreceremos pruebas de la solidez de algunas de las afirmaciones más importantes hechas en este libro, o por lo menos proporcionaremos evidencias con las que uno pueda obtener sus propias pruebas mediante su propia experimentación, de modo que al hacerlo correspondamos a ambas preguntas. El genio se desarrolla por medio del sexto sentido. La realidad de un sexto sentido está completamente bien fundada. El sexto sentido es la imaginación creativa. La facultad de imaginación creativa es algo que la mayoría de las personas no utilizan nunca a lo largo de su vida, y si lo hacen normalmente ocurren por medio de un accidente. Un número relativamente pequeño de personas utilizan con deliberación y un propósito predeterminado. Los genios son aquellos que utilizan esta facultad de forma voluntaria y comprenden sus funciones. La facultad de la imaginación creativa es el vínculo directo entre la mente infinita del ser humano y la inteligencia infinita. Todas las llamadas revelaciones del reino de la religión y todos los descubrimientos de los principios básicos o nuevos en el campo de la intervención ocurren gracias a la facultad de la imaginación creativa. Cuando las ideas o los conceptos destellan en la mente de uno por medio de lo popularmente llamado corazonada, proceden de una o más de las siguientes fuentes. 1. De la inteligencia infinita. 2. Del propósito subconsciente, en donde se almacena toda la impresión sensorial y el impulso del pensamiento con el que se ha contactado el cerebro por medio de cualquiera de los 5 sentidos. 3. De la mente de alguna otra persona que acabe de liberar el pensamiento. La imagen de la idea o el concepto por medio del pensamiento subconsciente, o 4. Del almacén subconsciente de otra persona. No existen más fuentes conocidas de las que se puedan recibirse las ideas inspiradoras o las corazonadas. La imaginación creativa funciona mejor cuando la mente está vibrando por alguna forma de estimulación mental a un ritmo excesivamente elevado. Esto es, cuando la mente está funcionando a una velocidad de vibración mayor que la del pensamiento normal y ordinario. Estimular la acción cerebral con uno o más de los 10 estímulos de la mente tiene el efecto de elevar al individuo muy por encima del horizonte del pensamiento ordinario y le permite imaginar la distancia, el alcance y la cualidad de los pensamientos no disponibles en un plano inferior, como el que uno ocupa cuando está atareado con la solución de problemas de negocios y de la rutina profesional. Cuando un individuo se alza a este nivel más elevado de pensamiento mediante cualquier forma de estimulación mental, ocupa casi la misma posición que otro que ha ascendido en un avión hasta una altura desde la que puede ver por encima y más allá de la línea del horizonte que limita su visión cuando está en la Tierra. Además,
Mientras está en este nivel superior de pensamiento, el individuo no se ve obstaculizado ni limitado por ninguno de los estímulos que circunscriben y limitan su visión, mientras lucha contra los problemas de conseguir las 3 necesidades básicas de alimento, ropa y refugio. Está en un mundo de pensamiento en que los pensamientos ordinarios y comunes se han eliminado tan eficazmente como las montañas, los valles y otras limitaciones de la visión física cuando uno vuela en avión. Mientras se halla en este plano de elevado pensamiento, la facultad creativa de la mente tiene toda la libertad de actuar. El camino se ha despejado para que funcione el sexto sentido y se ha vuelto receptivo a ideas que el individuo no podía alcanzar en otras circunstancias. El sexto sentido es la facultad que marca la diferencia entre un genio y un individuo corriente. La facultad creativa se vuelve más atenta y receptiva a las vibraciones que se originan fuera del subconsciente del individuo, y ello sucede en mayor medida cuando más se utiliza, cuanto más confía en ella el individuo y cuantas más exigencias plantea en forma de impulsos del pensamiento. Esta facultad puede cultivarse y desarrollarse solo con su uso. Aquello que llamamos conciencia opera completamente mediante la facultad del sexto sentido. Los grandes artistas, escritores, músicos y poetas se hicieron grandes porque adquirieron el hábito de apoyarse en la pequeña voz silenciosa que habla desde el interior mediante la facultad de la imaginación creativa. Las personas que tienen la imaginación aguda saben muy bien que sus mejores ideas aparecen por medio de corazonadas. Hay un gran orador que no logra la grandeza hasta que cierra los ojos y empieza a apoyarse enteramente en la facultad de la imaginación creativa. Cuando se le preguntó por qué cerraba los ojos justo antes del clímax de su oratoria, contestó: "Lo hago porque entonces transmito ideas que vienen a mí desde el interior". Uno de los financieros más exitosos y mejor conocidos de Estados Unidos tenía el hábito de cerrar los ojos durante 2 o 3 minutos antes de tomar una decisión. Cuando le preguntaron por qué lo hacía, respondió: "Con los ojos cerrados soy capaz de aprovechar una fuente de inteligencia superior". El difunto Dr. Elmer R. Gates de Chevy Chase, Maryland, creó más de 200 patentes útiles, muchas de las cuales fundamentales mediante el proceso de cultivar y usar la facultad creativa. Su método es significativo y cautivador para el que esté interesado en alcanzar el estatus de genio, categoría a la que el Dr. Gates pertenecía indiscutiblemente. El Dr. Gates fue un científico verdaderamente grande, aunque fue de los menos divulgados del mundo. En su laboratorio tenía lo que llamaba su sala de comunicación personal. Estaba prácticamente insonorizada y diseñada de tal modo que se podía eliminar toda la luz. Estaba equipada con una pequeña mesa en la que tenía un bloc de notas. Frente a la mesa, en la pared, tenía un botón eléctrico que controlaba las luces. Cuando el Dr. Gates deseaba aprovechar las fuerzas que estaban a su alcance por medio de su imaginación creativa, iba a su sala, se sentaba en la mesa, apagaba las luces y se concentraba en los factores conocidos del invento en el que estuviera ocupado, y permanecía en esa posición hasta que las ideas respecto a los factores desconocidos del invento empezaban a destellar en su mente. En una ocasión, las ideas aparecieron con tanta velocidad que se vio obligado a escribir durante casi 3 horas. Cuando los pensamientos dejaron de fluir y examinó sus apuntes, vio que contenían una descripción minuciosa de principios que no tenían parangón a los datos conocidos del mundo científico. Además, se le presentó de manera inteligente en esas notas la respuesta a su problema. El Dr. Gates contempló a su manera más de 200 patentes que mentes mediocres habían empezado, pero no habían logrado terminar. La muestra de la veracidad de esta afirmación está en la Oficina de Patentes de Estados Unidos. El Dr. Gates se ganaba la vida sentado a la espera de ideas para individuos y empresas.
Algunas de las empresas más grandes de Estados Unidos le pagaron sumas considerables de dinero por sentarse a recibir ideas. La facultad de racionamiento a menudo es defectuosa porque se basa en gran medida en la propia experiencia acumulada. No todo el conocimiento que uno acumula mediante la experiencia es adecuado. Las ideas que se reciben por medio de la facultad creativa son mucho más fiables, por el hecho de que vienen de fuentes más confiables que cualquier otra que esté al alcance de la facultad del racionamiento de la mente. La principal diferencia entre el genio y el excéntrico inventor corriente se halla en el hecho de que el genio trabaja con su facultad de la imaginación creativa, mientras que el excéntrico no sabe nada acerca de ella. El inventor científico, como el señor Edison y el Dr. Gates, hace uso tanto de la facultad sintética como de la facultad creativa de la imaginación. Por ejemplo, el inventor científico o genio empieza un invento con la elaboración y la combinación de ideas o principios conocidos que se han acumulado a lo largo de experiencias, por medio de la facultad sintética, la facultad de racionamiento. Si encuentra que este conocimiento acumulado no es suficiente para terminar su invento, entonces aprovecha las fuentes de conocimiento que tiene a su alcance gracias a su facultad creativa. El método mediante el que lo hace es distinto para cada individuo, pero esto es lo más importante del procedimiento. 1. Estimula su mente de modo que viva en un plano superior al promedio, usando uno o más de los 10 estimulantes de la mente o algún otro estimulante de su elección. 2. Se concentra en los factores conocidos, la parte terminada, de su investigación y crea en su mente una imagen perfecta de los factores desconocidos, la parte inacabada, de su invención. Guarda esta imagen en su mente hasta que el subconsciente se encarga de ella. Luego, se relaja eliminando todos los pensamientos de su mente y espera a que su respuesta destalle en su mente. Algunas veces los resultados son definidos e inmediatos. En otras ocasiones los resultados son negativos, dependiendo del estado del destello del sexto sentido o facultad creativa. El señor Edison intentó más de 10.000 combinaciones distintas de ideas mediante la facultad sintética de su imaginación antes de sintonizar con la facultad creativa y lograr la respuesta que perfeccionó la bombilla incandescente. Su experiencia fue similar cuando creó el fonógrafo. Hay gran cantidad de pruebas fiables de la existencia de la facultad de la imaginación creativa. Esta evidencia está disponible mediante un análisis adecuado de los hombres que se han convertido en líderes de sus respectivas profesiones, sin haber tenido una extensa educación. Lincoln fue un ejemplo notable de un gran líder que alcanzó la grandeza mediante el descubrimiento y el uso de su facultad de imaginación creativa. Descubrió y empezó a usar esta facultad a raíz de la estimulación del amor que experimentó después de conocer a Anne Rutherford, una declaración muy importante en relación con el estudio de las fuentes del genio. Las páginas de las historias están repletas de registro de grandes líderes cuyos logros pueden basarse directamente en la influencia de mujeres que despertaron en sus mentes las facultades creativas por medio de la estimulación del deseo sexual. Napoleón Bonaparte fue uno de ellos. Cuando lo inspiró su primera mujer, Josephine, fue irresistible e invencible. Cuando su mejor juicio o facultad de racionamiento lo impulsó a dejar de lado a Josephine, empezó a declinar. Su derrota y Santa Elena no estaban muy lejos. Si el buen gusto no los permitiera, podríamos fácilmente mencionar los resultados de personas bien conocidas para los estadounidenses que alcanzaron a grandes alturas del logro bajo la influencia estimulante de sus esposas, solo para luego descender a la destrucción después de que se les hubiera subido a la cabeza el dinero y el poder y hubieran descartado a sus esposas por otras mujeres. Napoleón no fue el único hombre que descubrió que la influencia sexual procedente de la fuente correcta
es más poderosa que cualquier sustituto de conveniencia que puede crearse por la simple razón. La mente humana responde a estímulos. Entre los más importantes y poderosos está el impulso sexual. Cuando se domina y transmuta, la fuerza motriz es capaz de alcanzarla a las personas a una esfera superior de pensamiento que les permite dominar las fuentes de preocupación y fastidios insignificantes que acucian su sendero del plano inferior. Desafortunadamente, solo los genios han hecho este descubrimiento. Otros han aceptado la experiencia del impulso sexual sin descubrir una de sus posibilidades más importantes. Un hecho que explica el gran número de otros en comparación con el limitado número de genios. Con objeto de refrescar la memoria respecto a los hechos disponibles en la biografía de ciertos hombres, presentamos aquí los nombres de unos pocos hombres de magníficos logros, de los cuales se sabía que tenían una naturaleza altamente sexual. El genio que había en su interior sin duda encontró su fuente de poder en la transmutación de energía sexual. George Washington, Napoleón Bonaparte, William Shakespeare, Abraham Lincoln, Ralph Waldo Emerson, Robert Burns, Thomas Jefferson, Elbert Hubbard, Albert H. Gary, Oscar Wilde, Woodrow Wilson, John S. Patterson, Andrew Jackson, Enrico Caruso. Si el lector conoce la biografía de otras personas prósperas, podrá engrosar esta lista. Lo animo a encontrar, si puede, una sola persona en toda la historia de la civilización que haya logrado un éxito notable en cualquier profesión y que no haya estado motivada por una naturaleza sexual muy desarrollada. Si no desea apoyarse en biografías de personas que ya no viven, puede hacer un inventario de personas que sepa que han tenido grandes logros y ver si puede encontrar alguna entre ellas que careciera del impulso sexual. La energía sexual es la energía creativa de todos los genios. Nunca ha existido y nunca existirá un gran líder, constructor o artista que carezca de la fuerza motriz del sexo. Seguramente nadie interprete erróneamente que estas afirmaciones significa que todos los que tienen un elevado desarrollo sexual sean genios. Las personas alcanzan la categoría de genio solo si se estimula su mente para que ésta aproveche las fuerzas disponibles mediante la facultad creativa de la imaginación. El mayor de los estímulos con el que puede producirse este aumento de las vibraciones es la energía sexual. La mera posesión de esta energía no es suficiente para crear un genio. A fin de que alguien ascienda a la categoría de genio, esta energía debe transmutarse desde un deseo para tener contacto físico a alguna otra forma de deseo y actividad. Lejos de convertirse en genios, la mayoría de los hombres, por sus grandes deseos sexuales, se reducen a sí mismos a la categoría de animales inferiores debido a su mala comprensión y un mal uso de esta gran fuerza. ¿Qué tal? Wow. Muy, muy interesante. Definitivamente, lo dije al principio de la lectura. Detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Y yo los quiero invitar a que ustedes se autoanalicen y piensen al día siguiente, después de que han tenido una muy buena noche, productiva, placentera, divertida, como ustedes la quieran llamar, llena de amor, y que se digan a ustedes mismos. Aquí no les vamos a para que se sientan mal a decir que nos lo den en los comentarios, pero para ustedes mismos, si ese día no ha resultado ser muy productivo, les puedo asegurar que ha sido muy productivo, porque es justamente de lo que habla
el libro, de la transmutación de ese poder o esa energía que se da a consecuencia de el acto sexual. Y llevémoslo a otro ámbito. Muchas veces las personas hablan que se puede llegar a manifestar una gran satisfacción, un gran placer cuando se prueban ciertas comidas, por ejemplo. Sí. Cuando se come chocolate, por ejemplo. Sí. Después de este hecho, ustedes no tienen una sensación tal que los lleva a potenciar lo que hacen luego. Claro. Es más, o sea, claro, si lo llevamos, obviamente el capítulo habla constantemente de la expresión sexual, de utilizar esa energía, porque él obviamente lo considera que es la más fuerte, pero nos dio una lista de 10. Uh-huh. Entonces es como, a ver, pongan lo que no lo quieran llevar al plano sexual, agarren cualquiera de las otras, sea amor, sea música. Sin ir muy lejos, ahí no lo dice, pero esta semana le pasó a Sofía. A mí, No piensen mal. Yo llego y le escribo un día a Sofi y le digo, hola Sofi, ¿cómo estás? Y ella me dice, sí. Feliz. Y yo, cuéntame más. Y Sofi, ¿por qué estaba feliz ese día? Porque había logrado dormir toda la noche de forma ininterrumpida. Eso le causó no solo un descanso para su mente y su cuerpo, sino además una satisfacción y un placer por haber tenido un sueño supremamente reparador. Y sí, sobre todo porque tenía mucho tiempo sin dormir de forma corrida. Y fue muy, o sea, tomando en cuenta esto, aproveché esa energía y al día siguiente fue uno de mis días más productivos. ¿Ven? Un sentimiento de éxtasis, de placer, de satisfacción, se puede transmutar en energía supremamente... Ese es el gatito. Perdón, me están mordiendo el pie. Podía sonar medio rara mi voz, pero era porque me están mordiendo el pie. Bueno, es supremamente productiva y estimulante para Claro. el trabajo. O sea, a ver, por ejemplo, también sin ir muy lejos, cuando yo estoy trabajando y, por ejemplo, uno a veces está todo el día trabajando, haciendo o la misma cosa o diferentes cosas, pero hay un punto en el que obviamente mi cerebro dice, estoy agotada, no quiero seguir leyendo. ¿Qué tal? Por lo general yo hago dos cosas. Cierro los ojos por 15 minutos. Uh-huh. Y después estoy 15 minutos escuchando la música que me hace más feliz en el mundo. Algo que te estimule, algo que te cree satisfacción, placer, estimulación, desde lo que tú lo quieras ver. O sea, desde probar un rico chocolate, una buena copa de vino, disfrutarte una serie, una película, un buen chiste, un libro que sea recreativo, escuchar música o acostarte así sea 10, 15 minutos y tener un sueño supremamente reparador. El punto es que puedas darte el espacio en la planificación diaria de contar con esto que es un espacio para ti mismo. Claro, eso te va a estimular. Y sí, como dice Napoleón Hill, o sea, la idea es agarrar toda esa estimulación, agarrar toda esa energía para entonces que surjan las ideas, que puedas lograr lo que estás haciendo, puedas continuar, porque es exactamente eso. O sea, si solamente trabajamos, a la final te agotas, te agobias, no logras nada. No logras nada, vas a odiar lo que estás haciendo. Siempre tienen que haber esos espacios, sean espacios pequeños de 10 minutos o sean espacios más grandes de que te tomes un día completo a la semana solo para ti. Uh-huh.
para poder crear esos estímulos, para poder crear esa energía y poder impulsarla a que puedas lograr todo lo que te propongas. Por pequeñas o grandes que sean las tareas, o pequeño y grande que sea lo que vayas a hacer. Entonces es muy importante siempre tener esos espacios, o sea, siempre tenlo consciente. Si quieres un día completo o tanta cantidad de tiempo cada día, es súper importante. Si no estás estimulado, si no tienes estos espacios de estímulo, sea cual sea el que elijas o el que apliques, obviamente no vas a lograr, o te vas a tardar siglos en lograr. Porque estás agotado. Te vas a agotar, vas a odiarlo. Sí, por eso también es tan importante cuando uno toma la decisión de emprender, hacerlo con algo que te mueva el piso, algo que te apasione mucho, porque es la única forma de que tú no lo vayas a abandonar. Algo que, más allá de que sabes que es trabajo, termine siendo tu diversión, tu hobby, porque es lo que va a hacer que lo hagas todos los días sin problema y con amor y mucho placer. Así es. Fíjense cómo una actividad que puede llegar a representar monetización o trabajo puede causar placer. Y ya analizamos cuáles son los efectos del placer, ¿verdad? Exacto. Exactamente. Así que bueno, muchas gracias por habernos acompañado. La invitación es a que nos acompañen el día miércoles en el próximo episodio del análisis del libro. Ya vamos en la etapa culminante. Así es. Por el mismo canal, en el mismo horario. Toda la información pueden conseguirla en los enlaces en la descripción. Cualquier sugerencia o libro especial que quieren que compartamos, recuerden dejarlo en los comentarios. No te olvides de suscribirte, dejarnos un me gusta y te invitamos a que puedas compartir esta información. Acuérdate que las ideas vuelan. Emprende.